Televidente, buonvenire a un'altra edizione di Time Out. Ahora en Time Out tenemos un gran honor que junto con los motor tras y semedara que nos refiriendo al doctor Ricardo Vargas, con quien nos va a conversar arriba el fenómeno que nos está mirando de los atletas top élite que nos tiene aquí en Aruba. Por cierto, resultados bastante alegres ahí por decir aquí, para los mundos de deporte aquí de Aruba. La que nos vamos a Time Out cortica sin aquí, nos está conversando con el doctor Ricardo Vargas. Televidente, danke por quedando con nosotros, el doctor Ricardo Vargas de Semedar. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Clare, y a todos los televidentes. Buenas tardes, Aruba. Mira, doctor, los resultados de Odesur, wow, nos llenó de alegría y de orgullo. Mirar cuántos oros trajimos. Trajimos 6 medallas. Para nosotros era 4 de oro, pero nos quitaron 1. Pongámoslo así. Sí. Mira, pero sí, es evidencia clara de que estamos haciendo algo bueno. Sí, claro. Realmente el rendimiento no aparece de la nada, es un proceso. Recuerda también que los atletas que obtuvieron resultados, por ejemplo, Miquel ya tiene 3 ciclos olímpicos, aparte del tercer ciclo olímpico, ya ha estado en 2, está en el tercero. Estuvo en Río, estuvo en Japón y ahora debe estar. O sea, no es un atleta que se hace de la nada. Los atletas, como hemos hablado otras veces, necesitan alrededor de 8 años para poder tener un rendimiento consolidado y de una trayectoria. Igual, los atletas que Camila es una atleta que ya tiene ya vasta experiencia en competencia, o sea, se ha ido forjando. Y yo creo que es hora de que algunos atletas ya comiencen a dar el fruto de esa preparación durante años. Y yo creo que eso fue lo que pasó en Odesur. Pero Camila y Miquel, Miquel seguro, su resurgimiento en el mundo deportivo, en el mundo de la natación, lo hizo afuera, no lo pudo hacer aquí en Aruba, porque no tenemos ese espacio. Por eso, en Aruba, Miquel es un deporte de natación que tiene hasta un límite, digamos, que 15, 16 años, después tiene que ir a estudiar afuera y siguió su progresión en ese caso. Él no es el único atleta que sale al exterior con una progresión, pero no todos los atletas siguen con esa continuidad en el entrenamiento. Miquel sí, pero ya desde el inicio Miquel tuvo resultados en CSCAN, con Ismael, fue creciendo, hizo clasificación, marcas de clasificación, tiempos adecuados. Y ya va rindiendo resultados a nivel continental. Ya Miquel está con marcas que son competitivas y de hecho lo demostró, que pudo coger sus medallas de oro y sus platos, o sea, está a nivel competitivo con Brasil, con Argentina, a nivel continental. Yo creo que ese es un fruto. En el caso de Camila, Camila no es un deporte olímpico, queda a nivel panamericano, pero sí ha ido creciendo también. Camila es campeona centroamericana, Camila tiene resultados en varios juegos. O sea, es un resultado que no se crea de la nada, o sea, lleva un tiempo para crearse y eso yo creo que se ha logrado. Lástima que no todos los atletas continúan entrenando, como lo ha hecho Camila, que sigue perseverando, hay otros atletas que cuando salen al exterior se pierden en la continuidad, no siguen como quisiéramos.
Y entonces eso, y por eso decía que quizás pudiéramos tener más atletas, más resultados si los atletas pudieran continuarse en el tiempo. Luego tenemos esa gran dificultad que después que salen para las becas, scholarship, el atleta muchas veces no consigue ese mismo ímpetu, ese deseo de seguir ganando y perdemos atletas de muy buenos resultados, de muy buenas proyecciones. Tenemos una ahorita, Elizabeth Timmer, que está en los Estados Unidos, estuvo muy Sí. cerca de clasificar en Odesur. Pero para llegar al siguiente nivel, creo que Odesur vamos para Centroamericano. Sí, hay centroamericano el próximo año y hay panamericano, dos juegos importantes el Wow. próximo 2023. Hay diferencia entre Panamericano y Odesur. Claro, el panamericano de sur sí, pero el centroamericano es más o menos parecido. Sale, acuérdate que sale todo el continente suramericano, sale Brasil, Argentina, pero entra Cuba, Puerto Rico, México. En el centroamericano todavía el nivel es muy parecido. Ya panamericano entra entonces Canadá, Estados Unidos y todos los que teníamos en Odesur. O sea, ya es mucho más difícil en los Juegos Panamericanos, pero el centroamericano es un nivel quizás parecido para algunos deportes, incluso hasta inferior el nivel de los suramericanos para algunos deportes. Yo creo que la natación es uno de ellos, porque Brasil arrasó en los Juegos, sin embargo no va a los centroamericanos. ¿Tú ves a Miquel lograr algo en el Panamericano del año que viene? Yo creo que sí, yo creo que Miquel ya estuvo muy cerca del anterior, pero yo creo que puede hacer la marca. Miquel estamos buscando sobre todo una marca olímpica, una marca A Yo para sé, ir a los yo Juegos sé, Olímpicos, yo sé. que también coincide cerca del Mundial en esa fecha. El Panamericano, acuérdate que es en el mes de octubre, noviembre, y el Mundial está por ahí cerca. Entonces tendríamos que ver qué estrategias hace el entrenador para prepararlo para que ponga la marca o en los Juegos o en el Mundial. Eso habría que evaluar. Después la Dirección de Deporte analizará qué es lo más conveniente, porque en el caso, mira, Eitan no fue a Odesur porque estaba con el Mundial buscando, y es uno de los Ok. atletas muy buenos que hubiese podido hacer una medalla también, igual que Malik, pero sin embargo se decidió por la federación y el Comité Olímpico llevar a Malik con lo que hicimos muy bien, cogimos la plata y sin embargo Eitan fue al Mundial a buscar una marca o una posible clasificación a los Juegos Olímpicos. O sea, son estrategias que hacen las federaciones en cuanto a marca, competencias y yo creo que en cualquiera de los escenarios, Miquel es un atleta que en estos últimos años debe dar el máximo rendimiento para Aruba. Y hay también atletas que se están resurgiendo, viniendo de abajo ahora, y la presión va a ser para ustedes, va a ser muy, muy fuerte, digamos los 2, 3 años que están por delante. Sí, sí, hay un grupo de atletas que están creciendo, pero igual, el Comité Olímpico en los últimos años ha aprobado una política de apoyar sobre todo el máximo apoyo a los atletas que pueda estar entre el 1 al 8, o sea, los atletas de rendimiento, le hemos llamado, atletas de 1 al 8, porque el desarrollo deportivo es muy difícil que el Comité Olímpico pueda cubrirlo con el presupuesto que tiene. O sea, el Comité Olímpico no puede desarrollar atletas y coger el mismo dinero de los que podemos darle a Miquel para darle a un saber que va a desarrollarse. O sea, y ahí es donde quizás esté un poco la falta para apoyarlo. Metodológicamente lo podemos apoyar, preguntar, apoyar los planes de entrenamiento, pero el nivel de preparación competitivo necesita recursos financieros para ir a competir. Y entonces ese recurso que COA dispone de programas, la idea es ponerlo a los 8 primeros atletas, a los 8 atletas que puedan estar en los 8 primeros lugares para garantizar un rendimiento, porque si no todo el dinero o todo el presupuesto se diluye en atletas y al final Aruba no tiene un resultado. Quizás esa política en los últimos años está dando un poco más de resultado para el Comité Olímpico, ¿no? No Y solamente para para Aruba, por supuesto. nosotros creemos que en dar momento los resultados de nuestros atletas top que ya demostraron que están ahí, ya obtuvieron medallas y todo eso, tienen que ser tratados, voy a usar una palabra quizás que no es buena, un poquito más especial. Pero Sí. espera, hermano. Televidente, la que não sabe perguntar mal cortica assim aqui. Agora nós vamos ver com nós temos mais, com o doutor Vicemedar Ricardo Vargas. Welcome to Holland. Welcome to the country of the world's most famous cows. This is where your Frisian flag milk comes from. Taste our nature at its best. Frisian flag. Discover the goodness of milk from Holland.
nos quer para boçar que abo ajuda a cambiar a vida de hopi gente. Bo ajuda a criar sonrisa nan real e momento nan inolvidável. Abo ajuda a sostener o desenvolvimento contínuo de nosso deporte, com projeto nan inovativo e progressivo para nossa comunidade. Da Abo da esunco ajuda a motivar-nos muito nan para seguir, mover e exercer nan máximo potencial. Bo participação na Wega nan de Loto e Loteria de Aruba da contribuição garantizada na deporte de Aruba. Danke, para ajudar cambia vida. Loto en Lotería de Aruba. ePost. Happiness comes in packages. Presidente, danke para quedar con nosotros. Nosotros con el doctor Ricardo Vargas y Semedar. Doctor, estamos en un momento crucial, pongámoslo así, para el desarrollo de nuestros atletas top que tenemos aquí en Aruba. ¿Cuántos tenemos ahorita? Estamos, o sea, a los Juegos fuimos alrededor de 12 atletas, pero 4 atletas fueron con objetivos de desarrollo. Por ejemplo, los atletas de tenis, no, aunque parezcan que son top, pero no tenían el objetivo de quedar entre los 8. Generalmente 8 atletas tenían como meta el rendimiento, o sea, el cuadro ha dividido en rendimiento y en desarrollo. Y fueron, claro, con algunos atletas que podían alcanzar un buen resultado, pero en el caso del badminton, en el caso de Brita, que es una atleta que está creciendo mucho en Open Water, sabíamos que Brita no iba a quedar entre los 8, pero es un atleta que tenía que competir porque ha ido un crecimiento en carista, cogió medalla, tuvo medalla en otros lugares, y hay un apoyo desde ese punto de vista. Pero hay alrededor de 8 atletas que son los que deben garantizar el rendimiento de Aruba aquí hasta el final, ¿no? Rendimiento hasta y desarrollo. De este ciclo. Rendimiento y desarrollo va mano en mano. Correcto, pero cuando decimos rendimiento ya hay metas precisas, tienen que quedar del 1 al 8. Y el desarrollo puede que entre eso o no es en este año, sino el año siguiente o el otro año, podrá entrar en ese núcleo selecto, pero tiene que entrenar, tiene que competir, tiene que desarrollarse, como dice el nombre. No estamos hablando del desarrollo de un niño de 13 o 14 años, estamos hablando de atletas que están en el top, pero se están desarrollando todavía. El desarrollo no para en el deporte. Yo sé, pero vamos a hablar un poquito de finanzas, si me permite, doctor. Tenemos 5 millones ahorita que recibimos de Comisión de Subsidio. Estamos pensando, hablando duro ahorita, ¿por qué no dar a ese tope que tenemos que está cerca o que ya están dando muestras que están progresando como debe ser? Ponga algo aparte para ellos, solamente para ellos, para que desarrollen, para que dado momento se pueda hacer, no exigir, pero ver qué resultados tienen. Si después de un año no resulta, bueno, le damos a otro. Sí, claro. El deporte de alto rendimiento es muy caro, vamos a decirlo así, en el mundo entero. Es caro, hay que invertir mucho dinero para detrás de una medalla. Entonces, los recursos del Comité Olímpico son limitados. Solamente dependen de 3 o 4 programas internacionales de solidaridad olímpica, de Panam Sport, de desarrollo de atletas jóvenes, y esos son $40,000, $50,000. O sea, como usted viene a ver y usted tiene un grupo de atletas, obligatoriamente no es suficiente. Que incluso yo creo que los atletas que han obtenido la medalla, si tuviesen más apoyo en otro sentido, podíamos lograr más, porque en el mundo del deporte es muy caro, necesitan suplementación, necesitan apoyo de otro tipo, o sea, no solamente es la competencia, un atleta alrededor de un resultado hay miles de dólares invertidos, y eso en Aruba no es tan así, porque no hay recursos suficientes para invertirlos todos, pero yo creo que sí, yo creo que puede ser una vía. Pero ya le digo, el Comité Olímpico está tratando de hacer, la dirección técnica y el Comité Olímpico, de buscar estrategias de garantizar un resultado con lo que tenemos. Correcto, yo creo que va a haber un futuro. Sé que hay conversaciones con el gobierno, con
El ministro tiene también muchas intenciones de apoyar a esos atletas. Yo he escuchado algunas Esperamos proyecciones, que sí. pero bueno, Doctor, vamos a ver, esperemos que eso se esperemos que eso suceda, porque ahí está la solución. Dado momento, si el gobierno dice, mira, tenemos a tal y tal, y ya obtuvieron medallas en centro en Odesur, bueno, vamos a trabajar con ellos. ¿Qué necesitan para llegar al siguiente nivel? Porque con lo que les estamos dando, no van a llegar jamás a ese siguiente nivel. Ok, tremendo, tremendo, tremendo. Doctor, gracias, doctor. Televidente, wow, me parece que uma hora que maneira que nada, incrível. Mas já houve informação, nos saca por aí, os amigos de Ricardo Vargas dizem, verdade. Nos deporte, está num momento crucial agora aqui. Nos quer mais o de Sur, resultado do Maneiro do Sur, mas tem que mais placa tem. E a placa não está pedindo por de subsídio, mas que o governo dá momento vai criar pot à parte, solamente para os atletas da elite, que nós temos, para sobrenanta projetar para esse coisa tão grande para os mundos de deporte aqui na Aruba. Ahora en Time Out, con gran honor, nuestro amigo Dr. Ricardo Vargas. Doctor, gracias.